Lo que estás viendo ocurrió el 25 de enero de 2010 en la Ciudad de México a las 5:30 de la mañana. Un hombre yace inconsciente en el piso del baño de un bar con un orificio de bala en la cabeza, producto de una discusión con su atacante, quien le disparó a quemarropa. Su nombre, Salvador Cabañas, una de las máximas figuras del fútbol paraguayo en ese momento. Esta madrugada, en el interior de un bar al sur de la Ciudad de México, el delantero de las Águilas del América, el paraguayo Salvador Cabañas, fue herido con un arma de fuego. El jugador continúa grave, pues la bala que lo lesionó quedó alojada en su cabeza. Pero para poder entender la magnitud de lo que pasó esa noche, hay que entender que cuando un proyectil impacta sobre el cráneo hay tres posibilidades. Primero, rebota. Segundo, penetra parcialmente. Y tercero, atraviesa completamente lesionando cráneo, hueso y por supuesto todas las capas que recubren el cerebro y el tejido cerebral. Junto con el personal de seguridad del lugar, permitieron que el JJ escapara y destruyeron evidencias. Las pruebas que presentó la Procuraduría de Justicia son estos videos, en donde se observa, primero, un guardia de seguridad entrando al baño, después de la agresión y hablando por radio. Posteriormente, otro que le abre las puertas a los agresores para salir del bar, y minutos después, dos empleados limpiando el lugar. Esa noche, Salvador recibió un impacto con un proyectil de una pistola .38 especial que viaja aproximadamente entre 250 y 400 metros por segundo y su energía cinética aproximadamente es de 360 joules. Pero para ponerlo en perspectiva, es como recibir un golpe de un martillo de 2 kilos que viene cayendo desde 18 metros de altura directo a tu cabeza. Es que es mucho el daño que puede hacer una bala en la cabeza. Y para hacerlo más difícil, Salvador Cabañas recibió ese impacto desde el área temporal y cruzó hasta la parte de atrás que se llama lóbulo parietal o la zona pareto-occipital, que se encarga de muchas funciones importantes que más adelante vamos a hablar. Y aquí viene lo extraordinario, la bala se detuvo a milímetros de estructuras vitales. El mariscal, como le dicen sus fanáticos, estaba viviendo el punto más alto en su carrera. Era el delantero más letal del fútbol mexicano. Era un gran referente para su selección de Paraguay, que para hacerlo más triste en este caso estaba a pocos meses de ir al Mundial Sudáfrica 2010. Y es que Salvador Cabañas a sus 29 años ya había sido el mejor jugador de América. Cuando Salvador Cabañas llegó al hospital Ángeles Lindavista, su estado era crítico. Por lo general, en el área de la salud se tiene en cuenta un periodo de ventana que es muy vital, también se le llama hora dorada. Y es que los primeros 60 minutos después de un trauma cerebral son vitales para generar una respuesta y que el paciente sea atendido lo más pronto posible. Ese tiempo es vital para la supervivencia del paciente. Lo más probable es que sin una intervención inmediata a Salvador solamente le quedaban minutos de vida. El estado de salud del futbolista paraguayo Salvador Cabañas aún es grave. Esta mañana se le practicó una tomografía que reveló que el edema que presenta se complicó. Es que para poder establecer la gravedad de una lesión cerebral se tiene en cuenta una escala llamada escala de Glasgow. Imagínense que lo normal es 15. 8 o menos es ya un estado de coma profundo, pero es posible que Salvador Cabañas esa noche llegara al hospital con un Glasgow de 3, que es un Glasgow donde el cuerpo simplemente está cumpliendo con esas funciones básicas que necesita para vivir. Según el neurólogo Ernesto Martínez, quien fue que lo atendió, el edema cerebral consistía en un gran peligro para la vida de Salvador Cabañas, ya que se estaba convirtiendo en un obstáculo hacia su progresión y hacia su mejoría, porque en ese momento estaba en un estado crítico y estaba muy grave, a pesar de que sus signos vitales estaban estables. Y es que yo no sé ustedes qué opinan, pero la verdad, esto me parece que podría catalogarse también incluso como un milagro médico. Un milímetro a cualquier dirección, la historia que les estuviera contando hubiera sido totalmente diferente. Pero eso no acaba ahí, porque la decisión que tomó el equipo médico que rodeaba toda la parte de la gestión y toda la atención de la salud de Salvador Cabañas tomaría una decisión que a muchos iban a confundir. Le hicieron una craneotomía descompresiva, que fue extraerle una parte del cráneo para poder liberar esa presión, porque al haber un edema el cerebro, digámoslo así para que entiendan, se va a apretar. Los neurocirujanos y todo el equipo médico tomó la decisión, la difícil decisión de no extraerle la bala. Esto pudo haber confundido a millones de personas, y si tú me estás viendo también tú te preguntarás por qué no les trajeron la bala, si la bala por lo general es lo que les está ocasionando el daño y es lo que primeramente al generar el impacto ocasionó
todo ese poco de lesiones y toda esa cadena de sucesos. Y miren amigos, el cerebro es un órgano muy delicado y no es como todos los demás, pero así como es un órgano especializado, es uno de los grandes motores de nuestro cuerpo, también hay que tener en cuenta que el cerebro es un órgano demasiado delicado. Óigame bien, es que cada tejido cerebral que se manipula en una cirugía puede significar la diferencia entre tener un trastorno en el lenguaje o simplemente hablar bien para toda la vida. Es que remover ese proyectil significaba abrir ese tejido cerebral, ocasionar más hemorragias e incluso ocasionar una lesión en esas redes neuronales que primeramente ya se estaban reparando y ya estaban teniendo un proceso de reparación, y segundo, dañar esas conexiones que no estaban dañadas y que estaban indemnes. Por eso las intervenciones que se realizaron se centraron en remover coágulos que estaban ahí amenazando la vida de Salvador Cabañas, porque si uno de esos se iba y tapaba una arteria, hubiera podido ocasionar un daño mucho más irreversible e incluso hubiera podido ocasionar una muerte cerebral inducido por esa coagulopatía después de esa lesión. Esa era una decisión muy difícil que tenían que tomar todo el equipo médico, y efectivamente gracias a ese equipo interdisciplinario tomaron una muy buena decisión. También incluso hay diferentes casos que se han registrado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso de James Brady, que fue un secretario de los Estados Unidos, vivió 33 años con fragmentos de bala en la cabeza. Es un caso muy interesante. Y es que si hablamos de casos y muchos más casos, tengo un video por ahí, de hecho 2 videos de Miguel Uribe Turbay. Hicimos el análisis de lo que se puede generar con un edema cerebral. Si tienen curiosidad de qué fue lo que se analizó, qué fue lo que se habló a partir de lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay, que es algo muy fresquito que ya ha pasado recientemente, bueno, te invito a que veas los 2 videos después de ver este video de Salvador Cabañas. Y por supuesto, suscríbete porque se vienen más historias, se vienen más contenido. Y si tú tienes una historia por contar, comenta, la leemos, incluso la vamos a estar analizando y vamos a estar compartiendo en esta comunidad que ya está creciendo. Así que suscríbete, comenta, da like y apóyame. Les cuento que toda esta decisión que se tomó de no extraerle el proyectil se tomó al día siguiente de que Salvador Cabañas llegó al hospital. Ya sabemos que la decisión fue no poner en riesgo la vida de Salvador Cabañas, porque justo donde estaba el proyectil estaban pasando vasos sanguíneos muy importantes y también estaba un área muy importante para la supervivencia del cerebro. Pero pese a este anuncio y a esta decisión que se tomaba, Salvador Cabañas todavía se encontraba en un estado crítico, sin despertar. Las horas eran cruciales y el desarrollo de su condición de salud aún no era favorable porque se encontraba en un estado grave, dicho por el mismo doctor Ernesto Martínez. Va a continuar esta sedación hasta que tengamos la seguridad de que se ha resuelto o que está ya en una situación normal, ¿sí? Y podamos en determinado momento dejarlo reaccionar. Sin embargo, el 30 de enero el neurocirujano Ernesto Martínez tomó una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia. Tomó la decisión de reducirle la sedación a Salvador para ver cómo era su respuesta neurológica. Para fortuna de sus allegados y para la fortuna de toda la fanaticada que estaba esperando una respuesta muy positiva por parte de Salvador Cabañas, el jugador paraguayo logró despertar e incluso charló con el neurólogo Ernesto Martínez, con su esposa y con el presidente de Paraguay en ese entonces. Logró hablar incluso hasta en guaraní y sus primeras palabras fueron: "Estoy bien". Fueron muchos días de lucha, de entrega, de mucha dedicación por parte del equipo y también de mucha disposición por parte de Salvador Cabañas y de su familia para que él mejorara su situación en su salud. Por eso, 23 días después, más exactamente el 17 de febrero, Salvador Cabañas abandonó la unidad de cuidados intensivos. 36 días después, el 2 de marzo, se anunciaría la noticia más esperada por el mundo del fútbol suramericano, que incluso muchos pensarían que era una noticia que muchos que desde el principio del ataque hubieran podido pensar que era una noticia muy difícil de recibir y que era imposible, pero desafiando todos los pronósticos y yendo siempre a contracorriente de la lógica, Salvador Cabañas fue dado de alta del hospital. Pero su proceso no terminaría ahí, porque apenas se daba el alta del hospital y todos tenían la misma pregunta: ¿volverá a jugar Salvador Cabañas? ¿Volverá al fútbol profesional? Y es por eso que empieza su camino hacia la recuperación. Pero antes, compartamos juntos y disfrutemos, porque estas imágenes son para disfrutar. Salvador Cabañas en plena recuperación en la clínica Fleni. Estas son imágenes exclusivas de la clínica, el video oficial
de la recuperación de Salvador Cabañas. Pasados 18 meses después de una larga recuperación y un largo proceso de rehabilitación, Salvador Cabañas hizo lo que para muchos era imposible y lo que para muchos doctores sería muy difícil de hacer, y es volver a jugar fútbol. Así es. Sí, volvió a jugar fútbol profesional en el equipo en el que debutó. Estamos hablando del 12 de octubre. Y su regreso se dio incluso de una manera más que deportiva. Fue una manera muy emotiva. Fue una muestra, fue una motivación. Fue una muestra de superación. Porque en esos tiempos donde Salvador Cabañas se encontraba en un estado crítico y grave, se ha estado hablando de muerte cerebral. Y se habló incluso de que hasta ni siquiera podría volver a caminar. Agradecido totalmente. ¿Esperaba esto con mucha ansiedad, Salvador? Sí, eso es lo que más esperaba, volver a las canchas. Y ahora ya estamos entrenando a full para regresar a las canchas. Hagan de cuenta como un pianista que deja de tocar por años y vuelve a tocar esas melodías que cautivaban al espectador. Eso mismo hacía Salvador Cabañas. Aunque no era el mismo, aunque había perdido parte de su velocidad de reacción, aunque había perdido parte de su vista periférica, él volvió a jugar fútbol y se entrenó para tener las condiciones físicas óptimas para volver a pisar una cancha de fútbol. Pero para poder entender el proceso de recuperación, el por qué fue tan impactante, por qué fue tan sorprendente y por qué pudo recuperarse y quedó así viviendo una vida pues normal, hay que entenderlo desde el concepto de la neuroplasticidad. Y es que se entiende por neuroplasticidad a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y función en respuestas a nuevas experiencias, aprendizaje o en respuesta a un daño cerebral. Y es que durante años se creyó que el cerebro adulto era estático, se dañaba una función y se iba para siempre. Pues bueno, el caso de Salvador Cabañas nos demostró lo contrario, lo que puede hacer la neuroplasticidad, el explorar nuevas rutas y nuevas conexiones neuronales, aprovechar las que ya habían para poder hacer otras nuevas. Toda esta reserva cognitiva que desarrolló Salvador Cabañas a través del fútbol profesional, podemos decir que le aportó bastante porque ya había un engrama motor y ya había algo que estaba establecido y también había un material sobre el cual poder partir para poder hacer una muy buena rehabilitación. Es que incluso el hecho de tocar la pelota con el pie ya estimulaba esas regiones que ya habían sido estimuladas durante más de 20 años en su carrera profesional. Era usar como el lenguaje que su cerebro ya conocía desde hace 20 años para poder enseñarle nuevas palabras. Y es que el caso de Salvador Cabañas nos recuerda algo fundamental de nuestro cerebro. Y es que nuestro cerebro es uno de los órganos más complejos y al mismo tiempo es uno de los órganos más resilientes del universo conocido. Estamos hablando de que una bala que lo hubiera podido matar generó un catalizador y pudo hacer un testimonio clave de lo que es una debida rehabilitación neurológica y de lo que es el tener conexiones neuronales y aprovecharlas para poder generar un buen aprendizaje motor y poderlo adaptar a un nuevo estilo de vida. Al día de hoy, Salvador Cabañas aún vive con su bala en la cabeza, pero tomando este caso, él nos enseñó algo mucho más allá de todo, y es enfrentar la adversidad extrema, poder adaptarse y prosperar. Y esa bala que todavía lleva en su cabeza no solamente es un recordatorio de una noche terrible, es testimonio de la increíble capacidad que tiene el cerebro humano de desafiar todos los pronósticos.